Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Vamos a conversar con Hiram Gaviria, diputado ante la Asamblea Nacional. Como siempre, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a Venevisión por esta invitación. Bueno, diputado, ¿en qué punto del camino estamos? Ha dicho el presidente Maduro que le va a poner los ganchos a todo aquel empresario que de manera fraudulenta esté contribuyendo a la guerra económica. Hay detenciones, hay intervenciones. Recientemente han sido noticias Farmatodo, ocupaciones temporales como el caso de Día a Día, la empresa cárnica, y se mantiene la tesis de la guerra económica. Ha dicho Jorge Roy en declaraciones que acabamos de presentar que el sector empresarial está en alerta. ¿Cómo evalúa usted esta parte del camino, insisto, cuando ya no solamente es el tema de la productividad, sino qué se hace o no se hace en la guerra económica para complicar el tema de las colas? Hay un problema concreto: escasez de alimentos, también de medicinas, repuestos y otros productos. Pero vamos a concentrarnos en el tema de alimentos. El ama de casa que esta mañana fue a buscar café a la bodega o al abasto no lo consiguió, o leche en polvo, o aceite vegetal. Y esa escasez tiene como consecuencia altos precios, porque cuando tú no consigues café a 46 bolívares y lo tienes en el mercado paralelo a 250 o 300 bolívares, allí se afecta el índice inflacionario, se afecta el bolsillo y el estómago de los consumidores. Ese es un problema concreto. Hay escasez y hay inflación, alto costo de la comida. El gobierno equivoca el diagnóstico y, en consecuencia, las medidas a tomar. El gobierno dice que la escasez de alimentos es un problema de distribución. Y como es un problema de distribución, es decir, de acaparamiento y también de especulación, acosa, supervisa, pone preso a empresarios, pensando que por esa vía se va a solventar la situación. Y esto lo que hace es agravar el problema, porque esos empresarios de las farmacias, de los alimentos y de otros productos que son llevados al SEBIN a declarar, hoy en día hay todavía algunos de ellos allí retenidos, pues dejan de invertir en el país, y eso se ve en otros eslabones de esas cadenas. El problema no es un problema de distribución, es un problema de producción. Estamos en Venezuela produciendo menos alimentos, y los déficits que se importan a través de un mecanismo muchas veces fraudulento, porque el mantener un tipo de cambio a 6.30 subsidiado hace muy atractivo la consecución del dólar. En consecuencia, se hacen sobrefacturaciones, se hacen compras ficticias, tanto del sector público, que es el gran importador de trigo, es el gran importador de leche en polvo, de café, de aceite, como, no hay que descartarlo, también en el sector privado. Entonces, ¿en dónde estamos? En un país que tiene estos problemas, y el diagnóstico que hace el gobierno es un diagnóstico equivocado, y en consecuencia las medidas de acoso, de persecución, de centralización y de militarización lo que van a hacer es agravar la situación. Gaviria, pero ¿hacia dónde vamos entonces? Ha dicho Nicolás Maduro, voy a ir al hueso de la guerra económica. ¿Cuáles son las propuestas? Usted ha sido siempre un hombre impulsor del diálogo. ¿Qué tan lejos está el diálogo esencial para que haya acuerdos, para que haya esfuerzos en conjunto? ¿Cuáles son las propuestas? Este es un problema grave porque afecta a millones de venezolanos. Todos comemos, pero quienes más sufren son los más humildes, que dedican una parte mayor de su ingreso a los gastos de alimentación. Es un problema grave, pero en medio de todo es un problema relativamente fácil de solventar. Tú agarras, así como el ama de casa, que va a la bodega y tiene una lista de productos para su casa de 4 o 5 personas y un presupuesto, los países también hacen su lista de mercado. Eso deberíamos hacer nosotros hoy en día. Harinas precocidas. Somos un país comedor de arepas. Nosotros consumimos entre 30 y 32 kilogramos de harinas precocidas al año. Esos son 900.000 toneladas de harinas precocidas.
Eso requiere 1.300.000 toneladas de maíz blanco. Hay que reunirse con los productores representados en sus gremios, Fedeagro, ver cuáles son sus necesidades de semilla, de agroquímicos, de financiamiento, de maquinaria. De hecho, Fedeagro acaba de presentar hace pocas horas ante el alto gobierno las necesidades que tiene el país en semillas y en maquinaria para producir más papas, más zanahoria, más maíz, más arroz. Sentarse con ellos, ver sus necesidades y atenderlas. Sentarse con los procesadores agroindustriales. En el caso del maíz está una gran empresa que es Polar, pero no es la única. Hay pequeñas empresas privadas y hay un conglomerado de empresas públicas que fueron tomadas por el gobierno. Bueno, sentarse con ellos, ver en qué están produciendo hoy en día. Polar está no solo produciendo, sino aumentando su producción. Y con la red de distribución. Y eso que se hace con harinas precocidas. Entonces, allí con ellos, ¿cuál es el precio del maíz? Hoy, 1 kilogramo de harina precocida cuesta 12 bolívares. Eso no le da ni a los productores ni a la industria. Pero el ama de casa que no consigue la harina precocida en el abasto la termina pagando a 25 o a 30. Eso que se hace con el maíz, con la arepa, hacerlo con el arroz. Nosotros consumimos 25 kilogramos de arroz habitante año y está a 25 bolívares. Y no tenemos para abastecer el mercado. ¿Qué necesitamos para aumentar la producción de arroz? El procesamiento y garantizar de inmediato el pleno abastecimiento. Hacerlo con café. El café está a 46 bolívares el kilogramo, pero los productores están cobrando 5.100. Ese kilogramo de café puesto en planta en una torrefactora no sale en menos de 100 bolívares. ¿Tú crees que alguien que compre café materia prima a 100 puede venderlo a 46? Así como la señora que está en la publicidad de la gasolina diciendo que la empanada le cuesta 8 y que no la va a vender a 2, aun cuando lo dice, también a los cafetaleros les pasa eso. O la gente que produce pollo. Nosotros estamos plenamente autoabastecidos en pollo. ¿Por qué no hay pollo? Porque a 43 bolívares no se puede vender el pollo. ¿Por qué? Los costos de producción son mayores. Entonces, esa lista, cereales, arroz y maíz, alimentos balanceados para animales, pollos, huevos y cerdos, proteínas del bovino, leche y carne, café, caña de azúcar, sentarse, ver la situación, tomar las medidas apropiadas. De hecho, Eduardo, el presidente Maduro designó a Miguel Pérez Abad como comisionado para la relación con el sector privado. Nos hemos reunido con él, le hemos dicho estas cosas, le hemos pedido que le transmita al presidente de la República la opinión del sector agroalimentario privado en general. Pero de aquel lado, Eduardo, hay sordera, hay ceguera, hay prepotencia. Y así no se conduce un país. Este problema se puede solventar si hay voluntad de rectificación, si hay alianzas con el sector privado en lugar de la persecución, y yo estoy seguro, quienes nos están viendo, el ama de casa, que en cereales nosotros en un mes podemos tener los anaqueles de arroz y de maíz plenamente abastecidos. Gaviria, y en trascendencia a todas estas proyecciones que usted hace como posibles soluciones, dentro de este cuadro ya altamente inflacionario, si se reajustan precios en los rubros que usted acaba de comentar, ¿cuál sería el efecto para quien nos está viendo? ¿Habría una relación automática de mayor incremento en todos estos precios o al final la dinámica del mercado con oferta equilibraría las cosas? Ver la realidad. El pollo está regulado a 43, pero tú lo tienes que pagar cuando no lo consigues a 200. El café a 46, tienes que pagarlo a 300 bolívares. El arroz a 25 lo pagas a 50 o a 60. La harina precocida a 12 la pagas. Es mentira eso que estamos diciendo. Entonces, usted habla de sincerar. Yo digo, no, reunirse con las cadenas productivas, cuál es el precio, alcanzar ese precio en un cierto escenario, no de la noche a la mañana, qué requerimientos tienen de materias primas y de insumos, ver cuáles se pueden abastecer de inmediato. Café, por ejemplo. La cosecha está terminando, empezó el 1 de octubre. No hay café en el país. ¿De dónde traemos el café? ¿A qué precio lo vamos a vender? Caña de azúcar y azúcar. El azúcar está regulado en 18 bolívares, pero los costos de producción, tanto a los cañicultores como a los centrales azucareros, no le dan. Entonces hay que sentarse con ese país productor que ha dicho que quiere y que ha demostrado que quiere ayudar a Venezuela,
en lugar de convocarlo a Miraflores y a la salida lo espera una comisión del SEBIN y acosarlos, hacer una alianza nacional, un consenso nacional. ¿Hacia dónde vamos, Gaviria, si no se da ese consenso, esa alianza? Porque además el presidente Maduro ha prometido la activación de distintos mecanismos para incrementar los controles a la distribución. Ha hablado incluso de comandos estadales, cívico-militares y otros dispositivos que incorporen a las comunidades. ¿Hacia dónde vamos? Eduardo, los que nos están viendo, cuando yo era niño, vivía en los puertos de Altagracia, en el estado Zulia, y acompañaba a mi padre allí mientras estudiaba primaria y secundaria. Él tenía un pequeño negocio, y cada 15 días íbamos a Mérida por tierra, porque allí estaba mamá con el resto de mis hermanos estudiando. La familia quería que estudiáramos. Y hacíamos por tierra los puertos Punta Leiva, Palmarejo, La Rita, Cabima, Ciudad Ojeda, Lagunilla, Valera, Timotes, y llegábamos al Pico del Águila. Y de allí bajábamos a Partaderos y a Mérida. Papá, cuando llegaba al Pico del Águila y empezaba a bajar, recortaba la velocidad, iba con prudencia. Tenía una familia que él quería ver crecer en prosperidad. ¿Hacia dónde vamos? Yo veo al país ahorita, con esta intolerancia, con esta sordera, como un autobús que baja del Pico del Águila a Partaderos, sin frenos, porque no tenemos instituciones autónomas, con los cauchos lisos, porque el petróleo está bajando, y con un conductor que lo que está oyendo es a la parte delantera del autobús, unos privilegiados que van allí, diciéndole que acelere la velocidad, y no oye al resto de pasajeros, los venezolanos que vamos allí, ni a gente que está en la calle diciéndole, caramba, tenga cuidado. Si el presidente de la República no se da cuenta los riesgos que estamos corriendo en esta carrera peligrosa, caramba, el país va mal. Es tiempo de recortar, de oír no solo a los privilegiados que van en primera fila y que piensan que si el autobús, es decir, que si el país se desbarranca, ellos podrán conservar sus privilegios. Hay que oír la parte de atrás del autobús. Hay que ver las señales que está haciendo el pueblo humilde a la orilla de la carretera. Si eso no es así, estamos muy mal. Este país puede abastecerse plenamente de café, azúcar, harinas precocidas, pollos, huevos y leche. Pero se requiere escuchar, se requiere una alianza, se requiere tomar medidas concertadas. Y por este camino del acoso, del lenguaje virulento, de la descalificación, de meter preso a empresarios que crean empleos y que generan alimentos, vamos bajando del Pico del Águila hacia Partaderos en un autobús sin frenos y con los cauchos lisos. Y esta es la situación que tenemos hoy en día. Estamos en una situación muy difícil, muy peligrosa de la República, que si no actuamos a tiempo y actuamos de manera concertada, lo estaremos lamentando por muchas generaciones. Hago un llamado responsable al presidente de la República para que oiga a otros venezolanos, más allá de esos que están en primera fila, diciéndole que hay que meterle chola a este autobús que va en esa pendiente sin frenos y con los cauchos lisos, y que juntos podamos resolver los problemas. Y el tema agroalimentario se resuelve. Tenemos tierras, productores, capacidad instalada, gente dispuesta a llenar los anaqueles de comida y superar las colas de la ignominia de los venezolanos, pero eso requiere rectificación, eso requiere entendimiento. Bueno, diputado, gracias por esta visita. Allí queda esa metáfora que usted ha descrito con el autobús, el Pico del Águila, las anécdotas familiares para la reflexión de quienes nos han seguido. Dios quiera que nos oigan. Hasta pronto. Gracias. Mucho éxito. Ha sido el diputado a la Asamblea Nacional, Hiram Gaviria. Quedamos con Endrina. Hasta mañana.